visualizaciones. Capítulo 2 de Lucas, el médico, posiblemente sirio, que fue compañero del apóstol Pablo, del cual hemos recibido Hechos de los Apóstoles. Y este evangelio, que teóricamente está ordenado desde el punto de vista de los acontecimientos. Amén. Leeré en la Reina Valera 60. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, estamos agradecidos porque hoy podemos hablar de tus cosas, reflexionar en las verdades eternas, profundas y manifiestas que están en tu Escritura. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu en cada pensamiento, los cuales sometemos a ti. No queremos hablar de conocimiento, de sabiduría humana. Queremos solamente aquel conocimiento y aquella sabiduría espiritual que desciende de ti, de manera tal que los que hablemos y los que escuchemos sean para edificación de tu iglesia, de tu pueblo y para la expansión de tu evangelio. Oramos que tu Santo Espíritu en este momento convenza, Señor, a cada uno de la necesidad de prestar atención. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu también nos proteja de las acechanzas del enemigo, de pensamientos que intercepten, Señor, el escuchar tu palabra. Y oramos también, Señor, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre, Señor, agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sentarse, hermanos. Bueno, en realidad la historia de la redención arranca con Abraham. La historia de la redención arranca con Abraham porque Dios le llama, le escoge a Abraham y empieza a construir a partir de Abraham todo el plan de redención en la humanidad. Él ya lo tenía hecho desde antes de la fundación del mundo. Y ahora nos enfrentamos al caso de una joven que tendría a la sazón unos 17 años. Y a una crisis familiar. ¿Quién de ustedes no ha vivido crisis familiares? Levante la mano. Todos, ¿verdad? Todos. Pero esta crisis era especialmente importante. Porque imagínense una joven que llega a un acuerdo prenupcial, porque en la época en la cual se escribe esto, el matrimonio no es como lo conocemos ahora, ni es como lo hacen allí en Las Vegas. No sé si ustedes saben que en Las Vegas la gente va, la conoce hoy, se conoce hoy, y vamos a casarnos, y se casan. Y así como se casan, se divorcian. Y está pasando también igual en Gibraltar. Gibraltar es uno de los lugares en los cuales hay mayor cantidad de matrimonios, de esos que son impulsivos. Allá era diferente. Allá los padres, en aquella fecha, los padres de uno, los padres de otro se ponían de acuerdo y el proceso matrimonial tardaba hasta un año. Pero en ese año, la relación era inmensamente importante. Había muchísima confianza. Había que desarrollar la confianza. Y un día por la mañana, en aquel pequeño establecimiento que tenía José,
Porque José era un mini empresario. ¿Sabes lo que es un mini empresario? José tenía su negocio, era un empresario. Pagaba impuestos, IVA. ¿Qué cantidad de cosas pagaría este hombre en aquellas fechas? Y un día por la mañana, él ya le había contado a todos sus amigos que se iba a casar con la chica más guapa del pueblo. Ya estaba todo arreglado. Pero un día por la mañana viene aquella jovencita de 17 años aproximadamente y lo llama y le dice: José, tenemos que hablar. Miren, no hay cosa que le aterre más a un hombre casado, o cuando tiene novia con ganas de casarse, que la esposa o la novia le diga: vamos a hablar, ¿sí o no? Tenemos que hablar. Cuando Patricia me dice: tenemos que hablar, yo digo: tengo que salir a visitar. Y entonces viene aquella jovencita de 17 años, cuando ya le había contado en el bar del pueblo, ya le había contado a todos que se iba a casar, que tenía todo preparado. Y viene y le cuenta, le dice: oye, tenemos que hablar. Sí, está bien, vamos a sentarnos a hablar, ¿sabes? Tomarse un café o un té o una infusión. Y le dice: José, tengo una noticia que darte. La cabeza de José estaría a toda velocidad. Lo podemos saber, ¿verdad? Los hombres casados, que nos aterra cuando nuestras esposas dicen: vamos a sentarnos a hablar. Aquello da pavor, miedo. Y le dice a aquella joven de 17 años, le dice: estoy embarazada. Pam, pam, param. Pam, pam, param. ¿De quién? De Dios. ¿Usted se imagina ese cuadro? Póngase un minuto en los zapatos de aquel joven. Porque no crean que José era un hombre de 50 años. No. José, que los católicos le llaman el casto José, ¿verdad? Y que se celebra en abril, ¿no? El Día del Padre se celebra en abril por la causa de José. José tendría 21 años, 20 años por ahí. A ojos de ahora era un chaval, pero en aquella fecha ya era un hombre que estaba medianamente maduro. Perdona, María, es que no te he entendido bien. ¿Quién es el papá? Dios. Si tú estés eso ahora, y aquello era una verdadera locura en esa casa. Bueno, pero José era un hombre justo, ¿verdad? Y dice la Escritura que no quería dejarla ni difamarla. Entonces José empezó a un plan. Y José, el plan era dejarla secretamente. Pero ese no era un plan bueno, porque ustedes saben lo que acontecería cuando la niña fuese a recoger agua con el cántaro con sus amiguitas. Y las amiguitas son la pera limonera. Ay, María, está echando tripa. Y María apretándose, poniéndose la faja, ¿no? María, pero no estás comiendo mucho, estás engordando. ¿Qué le iba a decir? Cuando supiese eso, iba a haber un problema, porque le iban a apedrear, o le iban a apedrear antes, porque José tenía que darle carta de divorcio. Por ende, tenía que ir a los sacerdotes y decirle a los sacerdotes, explicarles. Por eso él estaba en una situación inmensamente complicada, porque si la dejaba secretamente, la pillaban. Si iba a darle carta de divorcio, la pillaban. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y vino el ángel. Aquella revelación. Le dice: oye, José, María no te está diciendo mentiras. Porque lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. Y José en ese momento entiende. Y viene el edicto. Este que está aquí.
y coge a su mujer. Se queda con ella un tiempo y empieza a ir a un viaje de 130 kilómetros. Es probable que en esas fechas, entre el momento en el cual José entiende el tema por la revelación del ángel y la fecha de la salida, haya habido un compromiso nupcial apresurado. ¿Quién en nuestros países, ya somos adultos, no sabe y dice, uy, a este señor o a esta señora como que no le salen las cuentas? Se casó hace una semana y el niño nació ahora. ¿Esto qué es? Y viene el edicto. Y José, ni corto ni perezoso, se mete un viaje de 130 kilómetros aproximadamente. Si usted lee bien la escritura, ahí no había burrito. Posiblemente el burrito era unos 5 o 6 días de viaje. Posiblemente el burrito que vemos en los pesebres, en las natividades, eso posiblemente lo haya llevado, pero no para llevar a esta señora, que estaba encinta. Ahora, si usted lee, recuerda lo que hemos leído, dice que cuando llegan allá a aquel pueblo de Belén, se le cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Quién aquí ha sido madre? Muchas de las que estamos aquí, ¿verdad? Usted imagínese esto, cuando usted está en los primeros 3 meses, usted va más o menos bien. Un poco de náusea, un poco de tal. Después cuando está en el 6º mes, ya el cuerpo empieza a hacer esta operación. ¿Sí, no? Y cuando tiene 8 meses que no puede dormir, usted está pensando, ¿cuándo me sacarán esta criatura? Que no me dejan dormir. Pues imagínese andar desde aquí a Pamplona, por ejemplo. O un poco más. Porque probablemente ella iba andando con un barrigón, porque el burrito era para cargar las provisiones, el agua y todo lo necesario para el trayecto. Aquella mujer estaría quizás pensando, ¿para qué dije yo, hágase su voluntad? De aquí la sierva del Señor. ¿Sí o no? Y José estaría pensando, cuando llegue yo al pueblo de mis antepasados, ahí está la tía esa que siempre es la chismosa. Porque todos tenemos una tía chismosa, ¿no? Que cuando yo llegué allí me preguntaría, a ver, José, pero a mí no me dan las cuentas. ¿Cómo es esto? Esa tía que se encarga en las cenas de Navidad o en los cumpleaños de alborotar el avispero, ¿sí o no? José llevando a una que le había contado que su hijo era de Dios, yendo a un lugar que le quedaba a 130 kilómetros, durmiendo al descampado, llevando un burrito y probablemente cargando a ratos a la señora en brazos y probablemente subiendo a la señora en el burrito a raticos. ¿Usted cree que ellos no se habrán cuestionado en algún momento por qué estaban en esa situación? ¿A usted no le ha pasado, mi hermano, mi hermana, que en circunstancias adversas en las cuales usted se ha encontrado de repente, usted no ha cuestionado a Dios? ¿No ha dicho, ¿para qué me metí en esto? Pues resulta que Dios está usando las circunstancias adversas para que el plan de Él se cumpla en nuestra vida. Estas dos personas, José y María, la que llevaba dentro de sus entrañas nada más y nada menos que al Salvador, no se diferencian de usted y de mí. Porque ellos llevaban la asignación de una misión
de rescate. Porque ellos tenían que cumplir aquello que había sido profetizado por el profeta Miqueas, que había sido hablado desde la antigüedad por los profetas como Isaías. Y usted y yo en estas fechas tenemos la misma misión de rescate: llevar el evangelio a los demás. Pero vamos a situarnos un minuto para ver cómo Dios había preparado eso. Tenemos que ir a Miqueas. Vamos a Miqueas. Mis amados hermanos, quiero que sepan que las circunstancias por las cuales nosotros atravesamos, las circunstancias difíciles de nuestra vida, son las que dan significado, sentido y propósito a nuestra fe. Escuche, copie, subraye de color amarillo, guarde y piense lo que le voy a decir en este momento. Las circunstancias adversas por las cuales usted y yo hemos pasado son aquellas las que en realidad le dan sentido, significado y propósito a nuestra fe. Sin las circunstancias adversas en nuestra vida, nuestra fe no tendría sentido, no tendría propósito. Son las circunstancias adversas como las que llevó esta señora, como las que llevó este hombre, como las que está llevando usted, en las cuales podemos situar nuestra fe, nuestro propósito, darle sentido relacional, un barco sobre el cual trabajar y decir: yo estoy aquí porque Dios así lo ha querido y porque yo me he sometido a la voluntad de Dios. ¿Han encontrado Miqueas? Voy a explicar rápidamente la importancia de Miqueas, porque tendemos a darle paso por encima a Miqueas muchísimas veces y no darnos cuenta de la importancia de este hombre. Miqueas profetizó alrededor de 60 años. Es de la misma fecha en la cual profetizó Isaías. Isaías, si usted va, alguien que busque Isaías 1:1. Se quedan allí donde están porque lo va a leer en voz alta quien lo consiga. Si usted lee Isaías 1:1 y Miqueas 1:1, le da el mismo marco de referencia histórica. ¿Lo tiene? ¿Quién tiene Isaías 1:1? Léalo. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moisés. Ese no, Isaías 1:1. Y ahora vemos a Miqueas 1:1 para que nos situemos el tiempo que estuvo él predicando. Visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Vale, ahora lea, lo leyeron. Jotán, Ezequías, reyes de Judá. ¿Lo ve? Ahí está, en las fechas. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moisés en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moisés en día de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Lo leo para que quede grabado. Es decir, estaban llevando un mensaje profético justo al mismo tiempo. Sucede así en la vida cristiana. Hay momentos en los cuales hay grandes movimientos de avivamiento en las iglesias y usted ve que empiezan a avivarse iglesias casi en las mismas fechas. Usted ve iglesias de cualquier denominación que tienen un movimiento de avivamiento espiritual. Eso es el mover del Espíritu Santo. Y en el caso específico de este hombre, de Miqueas, podemos ver que Miqueas tuvo ese momento, porque en 60 años, le puedo asegurar que en 60 años muchos mensajes proféticos y muchas cosas pueden hablarse mucho más que ¿cuántos capítulos tiene? 7 capítulos. Que los 7 capítulos que está recogido en la Escritura. Porque 60 años da para mucho. Hablaba con el equipo de medios de la iglesia de Tudela recientemente, el viernes, y le decía
que tengo, he escrito, y esto por favor que se entienda en el contexto correcto. En los últimos 10 años he escrito, 10 o 12 años, he escrito alrededor de unos 1800 o 1200, 1800, 1500 meditaciones. Ahora, si yo que tengo una sola neurona puedo hacer eso en 10 años, imagínense estos hombres ungidos por Dios. En 60 años, ¿qué no podrán hacer? Así que lo que está aquí es importante que lo situemos, porque así podemos entender la misión de rescate que vino a hacer Jesucristo, que ayudó indudablemente, que colaboraron estas dos personas, y la misión de rescate que se nos ha encomendado a nosotros. Vaya conmigo, por favor, el capítulo 2, allí mismo de Miqueas. Si leemos el versículo 12 y 13, vamos a leerlos en un contexto mesiánico. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Lo que hemos leído, ¿verdad? Vale. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Esto es mesiánico, ¿lo ve? Esto es mesiánico, esto es profético. Esto está hablando de una operación de rescate. Pero si usted le da la vuelta a la página y va al capítulo 4 y lee desde el versículo 1 hasta el 7, lo voy a leer para que quede grabado, usted verá que la operación de rescate está profetizada aquí. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aquí podemos seguir hasta el versículo 7 viendo toda esta cantidad de cosas que se están cumpliendo ahora y que se empezaron a cumplir con aquella decisión de aquella mujer que en el versículo 1 de Lucas, en el capítulo 1, versículo 34 de Lucas dice: ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón. Que aceptó que apareciera en ella las consecuencias de la operación del Espíritu Santo. Ahora, vaya conmigo al capítulo 5 para situarnos en contexto otra vez. 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Bueno, mis hermanos, esta operación de rescate, usted y yo somos colaboradores en ella. Porque las circunstancias en las que pasaron nuestros personajes de hoy, José y María, no hubo en ellos otra cosa que someterse al plan de Dios. No hubo en ellos otra cosa que someterse a lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Y quiero que ustedes mediten en una pregunta. ¿Ustedes creen que estaban pasando situaciones adversas ellos?
Pues miren la situación adversa que se la voy a decir. Llegar allí a su pueblo y no conseguir ni en su familia. ¿Usted qué cree? ¿Que la familia no sabía que iban a subir? Se lo voy a repetir. ¿Usted cree que la familia de ellos no sabía que iban a ir? El edicto público decía, cada cual tiene que ir a la casa de sus antecesores para empadronarse. Lo que significa que en Belén sabían que sus parientes iban a venir. ¿Y usted cree que José era el único que salía de esa casa? ¿O que tenía que volver? Había más gente. Vamos a pensar un segundo lo que estaba aconteciendo allí, porque seguro que alguno de ustedes tiene un familiar o un amigo en algún lugar turístico. Y cuando vienen las fechas turísticas, su amigo sabe, ya van a venir a visitarme. ¿O no? ¿Sí o no? Usted tiene una hermana viviendo en Nueva York y cuando usted va, usted sabe que uno, ¿te va donde su hermana? Y cuando viene a Iberia, descuento para ir a Bogotá, 200 euros ida y vuelta. ¿Se acuerda que tiene una tía en Bogotá? Y va y visita a la tía en Bogotá. Pasó exactamente igual. Y como era normal que en aquella fecha tuvieran muchos hijos, los parientes, y era parte de la costumbre que recibieran a las personas, los parientes sabían que aquella casa se iba a llenar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer con los apestados? Ya sabe que María como que igual el niño, ¿sabes? Que ¿cómo hacemos? Porque y nuestra reputación aquí en el pueblo, ¿cómo va a ser? Tengo que ya hablé con mi marido dice que no, que eso le va a afectar, que se busque en la vida. ¿O usted no ha pasado por una situación similar? Seguro, ¿no? ¿Y qué hicieron? Buscarse la vida. Buscarse la vida, les cerraron las puertas. ¿Usted cree que Dios no estaba en esas circunstancias adversas de ellos? ¿Usted cree que Dios no está en las circunstancias adversas suyas? Sí está. Ya que ellos llegaron y el pueblo estaría a tope. Posiblemente no. Posiblemente no. Esa frase, no había lugar para ellos, puede ser interpretada de muchas maneras. Pero si usted se sitúa en el contexto que yo le estoy dando hoy, de aquellos que nadie quería recibir por su legalismo, porque pensaban que les iba a dañar la reputación. El mismo Señor Jesús, más adelante en su ministerio, dice, yo soy un hombre comedor y bebedor. Lo he explicado esta mañana. Y me junto con lo que nadie quiere tocar. ¿Se acuerda? Prostitutas, cobradores de impuestos. ¿Usted cree que no estaría pasando algo en la cabeza del Señor Jesús? Por supuesto. No había lugar para ellos. Vamos a Lucas. Vamos a ir a Lucas otra vez. Ya vamos terminando porque yo quiero que usted hoy salga de aquí con la convicción de que la Navidad no es simplemente un arbolito, un pesebre, cambiar regalos, reciclar regalos. Porque una de las cosas que hacemos es reciclamos los regalos. ¿Quién no? Ay, esto que me regalaron, dentro de 3 meses ya sé a quién dárselo. No lo abras. Le das así, clink, 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 y te das cuenta que es el llavero número 48 que te han regalado.
Y dice, ya sé a quién dárselo porque va a cumplir años dentro de poco. Y la hermana Carmen Omaira recibe un hermoso regalo de llavero. ¿Verdad, mi hermana? Vamos a Lucas, otra vez, capítulo 2. Y dio luz, versículo 7, dio luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En esta operación de rescate, estos pequeños empresarios que podían, y quiero que usted entienda porque nosotros tenemos que entender la escritura en profundidad. Estos no eran unos don nadie. Porque se nos suele presentar a la familia de Jesús como pobrecitos. Cuando usted mira la genealogía de Jesús y de María, ¿quiénes eran sus antepasados? Yo tengo un tío, mi tío Manolo, ya murió. Este tío tiene, uno siempre tiene en todas las familias un tío con pasta, ¿no? ¿Sí o no? El tío con pasta que uno ya cerca de Navidad le voy a mandar una buena tarjeta de Navidad al tío. Pues este tío con pasta hizo un estudio genealógico de mi familia, aquí en España. Apellido Albacete. Yo decía, voy a ir allá y me voy a plantar en un castillo y voy a reclamar, eso es mío. Somos asaltantes de camino y bandoleros. Eso fue lo que salió. Somos, mi hermana, eso es lo que somos. Pero estos no. Estos eran nobles, de buena clase, venidos a menos, bueno sí, pero tenían su negocio. No eran jornaleros. No se engañe usted que eran jornaleros. Eran gente medianamente bien. ¿Y dónde tuvieron que dormir? ¿Lo leyó en el versículo 7? Ahora imagínese que le pasa a usted una circunstancia así. Está un día perfectamente bien y empieza a caer en una espiral descendente. Cuando sus familiares, su chequera, ya no vale para nada. Pues eso fue lo que le pasó a él. Y cuando Dios nos mete en situaciones adversas, nosotros no podemos perder el norte, porque ahí es cuando nuestra fe debe tomar sentido. Vaya a Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos a ir terminando. Cada paso que estos daban hacia Belén era un paso más para cumplir el propósito eterno que Dios había hecho para ellos. Cada paso que dejaban atrás les acercaba más a que ellos cumplieran en plenitud lo que Dios había preparado para ellos. Y hoy les pregunto a ustedes, mi hermano, mi hermana, que está usted aquí, porque en esa operación de rescate Dios quería que todos entraran. Dios quería que todos entraran, pero hacía falta el Mesías, hacía falta una familia, hacía falta un hombre y una mujer dispuestos a soportar todas las dificultades, todas las situaciones en contra y que su fe no fallara. Hágase conmigo. ¿Usted qué cree? ¿Que ella no sabía lo que le iba a venir? ¿Cómo será esto que no conozco varón? He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo. Esa frase que a veces no la entendemos. Hágase conmigo como Él quiere. Tela. ¿Se lo ha dicho usted a Dios? O cuando no le pagan a tiempo en el trabajo. Me voy a ir de aquí por esta racima de cruz. O cuando le pide a usted a un hermano, le dice, préstame 20 euros.
si usted dice voy a orar, no se lo va a prestar. Cuando viene un hermano y le dice, préstame 20 euros, y usted se lo pide a un hermano, y el hermano le dice, voy a orar por eso, dése por fastidiado porque no se lo van a dar. O cuando usted le presta los 20 euros al hermano y el hermano le ha dicho, la semana que viene te lo voy a pagar. Cumpleaños feliz, Santa Navidad y no le ha pagado los 20, ¿y usted qué hace? ¿Me va entendiendo? Es que tenemos que sacar la Biblia de lo teológico puro y llevarla a nuestra vida práctica, si no es teoría muerta. Efesios 2:10. ¿Qué dice? A ver, leámoslo fuerte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquella mujer y aquel hombre entendieron por revelación divina que habían obras preparadas de antemano. Este versículo es inmensamente interesante. Yo lo he explicado en algunas oportunidades. De los que están aquí, los que más veces me ha escuchado predicar es Alejandro, que tiene ya 10 años, ¿no? Un montón de años, así que posiblemente esta parte ya la he explicado. La palabra hechura es una palabra que es poieia, es una palabra en griego espectacular. El griego es un idioma muy, muy importante para nosotros. Y se explica de esta manera. Hay un ejemplo muy clásico y es que un escultor, cuando ve un bloque de mármol, él no ve el bloque de mármol, él ve la figura que está ahí dentro. ¿Me va siguiendo? Ya tiene el diseño en su cabeza. Y él con el cincel y el martillo, que duele, va golpeando con el cincel y lo primero que hace es que caen los pedazos grandes. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Entonces va sacando los pedazos grandes, ¡pam! Nos va cortando aquellas cosas que impiden que la imagen que él tiene de nosotros se vaya formando. Eso duele. El cincel duele, pero ¿sabes lo que molesta más? El detalle final. Porque si el grande es con golpes secos, dolorosos, que te aturden, el pequeño es constante. Y tarda más tiempo, ahí es donde más tiempo está. Dios ha preparado para nosotros obras en las cuales usted tiene que saltar en ellas, asumirlas. Y esas obras están preparadas de antemano cuando Él nos ha esculpido en su mente, cuando Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un tiempo que ninguno de nosotros es capaz de entender a plenitud y que veremos cuando estemos con Él cara a cara. Él preparó un propósito, un diseño para nosotros. Usted puede optar por aceptarlo o no. El propósito general es una operación de rescate. La que llevó Jesucristo y que nos las traspasó a nosotros. A ver quién me la puede decir, con esto terminamos. ¿Cuál es la operación de rescate que tenemos que celebrar en Navidad y que después nos las dio a nosotros después de la resurrección? A ver. A ver, los líderes, los maestros, los diáconos. Y predican el Evangelio. Él quiere que usted y yo tengamos esa misión de rescate. Y le voy a decir una cosa, cuando usted acepte esa misión de rescate, usted va a estar en las circunstancias similares a las de José y a las de María. ¿Ustedes creen que yo he venido a traer paz?